Hola, Dios les bendiga rica y abundantemente. Estoy aquí de nuevo con otro video, otro mensajito de parte de Dios. Y deseo oro a Dios que esta palabra, que este pequeño mensaje llegue a tierra fértil y le hable a más de dos de las personas que van a ver este video, le hable directamente a su vida y que puedan recibir esta palabra de parte del Señor. Y en el día de hoy el Señor me estaba hablando, iba a empezar a orar y Dios me estaba hablando del Salmo 40. Entonces en el día de hoy le vamos a hablar sobre el tema ¿por qué te afanas? Y cuando estaba leyendo, busqué el Salmo 40 en dos traducciones. Lo busqué en la Reina Valera y lo busqué en la NBI. Y en cada una de ellas tiene cosas sorprendentes. En cada una de las traducciones está muy poderoso. Y vamos a la palabra. El Salmo 40 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Esta fue la traducción de la Reina Valera. Ahora aquí tengo en la traducción del NBI, dice así, en el nombre de Jesús, dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre la roca. Me plantó en tierra firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mis hermanos, en este día el Señor me estaba hablando: ¿por qué te afanas? Y cuando yo estaba leyendo este salmo, digo, wow, poderoso. Y sé que como mismo Dios me habló a mí, Dios va a hablarle a muchos de los que van a ver este video. Y vemos en la Biblia muchas personas de la Biblia tuvieron un proceso de formación, tuvieron un proceso de espera. Yo me atrevo a decir, con temor de Dios, que todos los personajes que están acá en esta Biblia, todos los personajes tuvieron un proceso de formación. Todos los personajes con que Dios tuvo un propósito, tuvieron un proceso de formación. Lo vimos en Moisés. Moisés creció en el palacio, vivió en el palacio, pero cuando llegó el tiempo, él tuvo que salir de ahí. Él tuvo que ir 40 años al desierto. En ese desierto él se formó. En ese desierto él desaprendió para poder aprender lo nuevo que Dios tenía para él. En ese desierto él tuvo que soltar todas las malas costumbres egipcias y todo lo que no tenía que ver nada con Dios para poder recibir de lo nuevo que Dios tenía para Moisés como libertador del pueblo de Israel. Y vimos cómo Moisés tuvo un proceso de formación. O sea, las cosas no iban a ser porque sí, porque Moisés nació, porque fue el elegido y porque no. Todo tuvo un proceso de espera. Fueron 40 años y yo me fijo que la Biblia habla mucho de años. La Biblia especifica mucho en cada una de las personas. Especifica mucho de años. ¿Qué no quiere decir Dios con esto? Porque no simplemente es leerla por leerla, es mirar a veces que Dios no quiere hablar. Dios habló mucho de tiempo. Dios siempre estaba, en la Biblia Dios siempre estaba recalcándonos el tiempo. En Abraham
Abraham tenía una promesa de que, de una generación numerosa, de abundancia. Abraham tenía de ser el padre de muchas naciones. Él tenía una promesa y Abraham tenía 75 años y ni un hijo tenía. Y Dios estaba diciéndole a Abraham, eres el padre de naciones. Y cuando Abraham miraba alrededor de él, no tenía un hijo. Amén. Hasta que llegó el tiempo de Dios. Hasta que llegó el tiempo de Dios y le trajo a su Isaac. Y se cumplió. Amén. En cada uno de los personajes de la Biblia vemos un tiempo de espera. Un tiempo de espera. Jesús, Hijo de Dios. Jesús tenía todo, Jesús hubiera tenido todo desde el primer momento. Y Jesús ni siquiera lo tuvo todo cuando niño. Jesús pasó un proceso de formación. Y pudiéramos decir que Jesús era Dios en persona, era Dios de manera tangible, era Dios. Y las cosas para él pudieron haber sido más fáciles. Yo quiero esto, un milagro. Imagínense ustedes, qué lindo hubiera sido la vida. Y no fue así. Dios envió a Jesús como modelo de formación para nosotros. Y hasta que Jesús tuvo alrededor de 30 años, no empezó un ministerio, no empezó a manifestarse la promesa que el ángel, que Dios le dio a María esa noche cuando el ángel la visitó. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Para que ustedes vean que como mismo en la Biblia, nosotros también tenemos que tener un proceso de formación, un proceso de espera. Esther era una niña huérfana. ¿Sabe Dios cuántas cosas pasó Esther? Y Esther tuvo un proceso, pero Dios se acordó de ella. Como dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué significa esto? Hermano, significa que Dios no está sordo a tus clamores. Dios no está exento a lo que tú estás pasando. Dios está escuchando tus lágrimas. Dios está escuchando tu clamor. Dice el salmista David, se inclinó a mí y oyó. Dice que y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dice que enderezó sus pasos y puso luego en su boca un cántico nuevo. Señor, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Mira, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios nos da una palabra, lo más sano para nosotros es preguntarle a Dios, ¿dónde tú me llevas? Espérate, papito, yo no voy a pelear contigo. Contigo peleó Jacob y salió, ya tú sabes, pero peleó bien, porque peleó por su bendición. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Uno no se puede poner a pelearse con Dios, a desesperarse. Uno lo que bien tiene que hacer es alinearse al cumplimiento del propósito que Dios tiene contigo. Porque yo digo, Dios, si tú me diste una palabra, yo no me voy a desesperar, yo no voy a batallar, porque en el desespero pueden pasar muchas cosas. Y más cuando uno mira con los ojos naturales la situación que tú estás viviendo y no se parece a lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida. Entonces, hay que tener paciencia, alinearse al cumplimiento de Dios y tener paciencia y esperar, porque Dios tiene un plan. En esa espera, Dios está formando, Dios está creando, Dios está fortaleciendo en ti áreas que Él va a usar para cuando llegue el momento de tu bendición. Porque ¿qué pasa cuando uno recibe las bendiciones y uno no está listo? Como mismo llegan, se van. ¿Por qué? Porque no pudiste recibir las bendiciones. Dice la palabra que Dios no puede poner vino nuevo en odres viejos. Porque el vino nuevo tiene, mira, demasiada potencia, demasiado fervor. Y necesita odre nuevo para que el vino caiga en una vasija donde pueda ser usado.
Amén. Entonces hay que tener paciencia, hay que esperar en Dios. Y en el día de hoy, ¿de quién quiero hablarles? Rapidito, es de David. Ya dije que mucho. Moisés tuvo que esperar, Jacob tuvo que esperar, Abraham tuvo que esperar, todos tuvieron que esperar. Entonces, si ellos que fueron patriarcas esperaron, ¿quiénes somos tú y yo para no esperar? En la Biblia, mira, habla mucho de tiempo. El apóstol Pablo tuvo un periodo de formación, era un asesino. Y tuvo un periodo de formación antes de ser lo que fue. Elías tuvo un periodo de formación. Todos tuvieron un periodo de formación. Eliseo, él anhelaba el manto de Elías. ¿Te imaginas? Antes de tiempo, no, Eliseo. Tuvo su tiempo. Porque en el tiempo donde tú estás esperando manto, en el tiempo donde tú estás esperando cumplimiento, en el tiempo donde tú estás esperando liberación, en el tiempo donde estás esperando sanidades, en ese tiempo Dios está formando algo en ti, está formando tu carácter, está formando tu identidad, está preparándote para que tú puedas recibir esa bendición, atraparla y quedarte con ella. Que simplemente no sea, sí, me bendeciste y a los 2 días estamos igual. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que llegamos aquí y nos vamos al poco tiempo. ¿Por qué? Porque nos desesperamos y porque pensamos a veces que las cosas tienen que ser de así. No, yo voy a buscar a Dios porque Él me dio una promesa. Dios te está llevando el tiempo. Llevo 1 mes, llevo 2, llevo 3, se acabó. No me cumpliste, me voy. Me cansé. No, las cosas no funcionan así. Dios necesita formarnos, necesita ir limando todas esas áreas de nuestras vidas donde tenemos dificultades porque venimos del mundo. Yo no nací en una casa evangélica. ¿De dónde yo vine? Yo vine del mundo, como dice David. Dice que lo sacó del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso, del fango. De ahí yo vine. De todo lo sucio, de todo, de ahí yo vine. Pero como bien dice la palabra, de lo vil y menospreciado, usó Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, señores, hay que tener paciencia. Y vamos a verlo aquí, en David. Porque de la Biblia son todos, en la Biblia todos tuvieron un proceso. Pero hoy vamos a estar hablando de David. Y por eso lo busqué en las 2 traducciones, en la traducción NBI y en la Reina Valera, porque es poderoso ver cómo David tuvo su momento de clamor, cómo sufrió en el desierto. No sé específicamente en qué parte de la vida de David estaba cuando él hizo el Salmo 40, pero sí, ahí podemos notar que David estaba muy mal. Pero también David nos dice que yo puse en el Señor toda mi esperanza. ¿En qué estamos poniendo nuestra esperanza? ¿En qué tú estás confiando? Dice el Señor, ¿por qué te afanas? ¿Por qué no esperas el cumplimiento de tu promesa? Sí, muchos tenemos ahora mismo situaciones de salud, situaciones familiares, situaciones migratorias. Pero dice el Señor, no te afanes, porque Él va a cumplir, pero en el tiempo de Él, no en el de nosotros. Y lo más sano, como bien dije, para nosotros es alinearnos a lo que Dios tiene, decirle, mira papá, tú tienes una promesa para mí, yo la recibo y yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú eres suficientemente Dios para cumplirme la promesa. ¿Qué tengo que hacer? Alinearme, sencillo, me alineo a ti, camino junto a ti y así, ¿qué estoy haciendo? Caminando bajo mi promesa. Estoy caminando bajo mi promesa. No debemos desesperarnos. Yo sé que es doloroso, yo sé que yo sé, pero no debemos afanarnos. Debemos esperar en Dios. Dice el apóstol Santiago que bienaventurados los que se gozan
Bienaventurados los que se gozan cuando están pasando una prueba, porque esa prueba la llevará a feliz término la obra. ¿Qué significa? Todos vamos a pasar un proceso para cumplimiento de lo que Dios dijo de nosotros. El Señor decía que desde que te vi, le dijo el profeta, desde que te vi, desde que estabas en el vientre de tu madre, te vi, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, desde que estaba en el vientre, desde que él estaba en el vientre, ya Dios sabía lo que él iba a hacer. ¿Qué me hace pensar eso? Y ustedes dirán, ¿y ahora para dónde ya va? Espérense. ¿Qué me hace eso pensar? Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios tenía un propósito con cada uno de nosotros. Y a veces hay cosas, hay pruebas, hay procesos que tenemos que pasar para que llegue a, como dijo Santiago, a feliz término la obra. Porque la obra puede llegar a un final, claro, siempre va, pero puede ser un final infeliz, que no era el final que Dios tenía para nosotros, por querer acelerar el tiempo. Entonces es mejor alinearse a lo que Dios tiene para nosotros y esperar con gozo el tiempo de Él. Esperar como en adoración. Dice David que Él puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. O sea, en la espera vamos adorando, vamos alabando, vamos bendiciendo el nombre de Dios, vamos glorificando el nombre de Dios, vamos formándonos para estar listo para cuando llegue lo que Dios dijo que nos va a dar. No te afanes. ¿Por qué te afanas? Espera el tiempo de Dios. Miren a David. David era un niño rechazado, menospreciado por su padre, por su familia, por sus hermanos. Mientras estaban todos en la guerra, luchando con su ego, ¿dónde estaba David? Pastoreando ovejas. Estaba pastoreando ovejas. Pero qué bonito, ¿verdad? Porque si David no hubiera pastoreado ovejas, no hubiera matado osos. Y si David no hubiera matado osos, no hubiera tenido una formación para poder enfrentarse contra Goliat y matar a Goliat. Significa que todo tiene formación. Y si ese día David no hubiera ido a matar a Goliat, no hubiera sido el general que fue ante el ejército de Saúl. Entonces todo tiene cumplimiento. ¿Se imaginan a David con las ovejas? Mírenme aquí, con las ovejas. Vino Samuel, me ungió, y yo aquí sigo aquí, con ovejas. Yo soy un rey, porque ya Samuel me ungió. No, David, aunque fuiste ungido, llevaba un proceso de formación. ¿Y cuántos años tuvo David en ese proceso? Muchos años tuvo David desde que lo ungieron hasta que se convirtió en rey. Muchos, más de 25 años estuvo David en ese proceso. Era apenas un niño cuando Samuel lo ungió. Y mira cuántas cosas tuvo que pasar David. Cuántas cosas tuvo que pasar David para ser rey. Entonces, si David pasó esto, ¿quién somos tú y yo para no tener un proceso de formación? Tenemos que tener paciencia. Espera en Dios. Espera en Dios por tu sanidad. Espera en Dios por tu restauración. Espera en Dios por el cumplimiento de lo que tú le pediste a Él. Espera en Dios por tu ministerio. Espera en Dios. Porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que Él te va a sanar, Él te va a sanar. Si Dios dijo que Él te va a restaurar, Él te va a restaurar. Si Dios dijo que tu papel migratorio lo vas a tener, lo vas a tener. Si salió de la boca de Dios, confiadamente puedes esperar. Por eso dice David, pacientemente esperé en Jehová. ¿Qué significa esto?
que Dios va a escuchar nuestro clamor, Dios va a escuchar nuestro dolor, Dios está escuchando, de hecho, Dios está escuchando nuestro dolor, pero Dios quiere en este proceso de formación, Él quiere en este proceso de formarnos para recibir lo que Él tiene para nosotros, amén. Y de eso quería hablar en este día. No sé qué tú estás esperando, no sé, muchos están esperando restauración de familia, reunificación familiar. Estamos esperando sanidad porque muchos estamos enfermos, tenemos familias enfermas, tenemos procesos económicos, estamos esperando algo, algún bien material que le estamos pidiendo a Dios y Dios dijo que te lo iba a entregar y todavía no te lo ha entregado. Y hoy viene Dios a decirte, mujer, espera en Dios. Tú que estás pasando un proceso, que estás desesperada, que no sabes qué hacer, tú que estás sin trabajo, que sales a buscar trabajo y no encuentras, tú, mujer, que tienes problema con tus hijos, que tus hijos están rebeldes, tú, mujer, espera en Dios. Tú, mujer, que estás esperando por un matrimonio, espera en Dios. Espera en Dios. Aquí David se gozaba y se le veía la calma y el amor con que él pastoreaba sus ovejas en el campo para poder recibir lo bueno que tenía Dios para él. Espera en Dios. El Señor viene a decirnos hoy, espera en Dios. No te afanes. Pon en Dios toda tu confianza. Pon en Dios todas tus angustias. Dice la palabra que vengan a Él los que están trabajados y cansados. Miren a Dios. No miren lo que están viviendo, porque si miran lo que están viviendo, recuerden que Pedro, cuando caminó por las aguas, él se bajó de la barca y él caminó sobre las aguas. Pero vino un viento, una tormenta, dejó de mirar a Jesús y se empezó a hundir. ¿Qué significa esto? Cuando tú vayas caminando, enfócate solo en Cristo. Mira solo a Cristo, porque si miras lo que está pasando, no vas a poder llegar al cumplimiento, porque lo que se está viviendo es feo. Se está viviendo tiempos de hambre, de necesidad. Se está viviendo tiempos duros, de persecución. Y si nos ponemos a mirar lo que estamos viendo, vamos a alejarnos de esa promesa, porque no se parece. Nunca lo que tú estás viviendo se va a parecer a lo que Dios te dijo. Pero ahí está, el meollo del asunto está ahí. El hecho de que no se parezca la situación que estoy viviendo, aleluya, con lo que Dios tiene para mí, eso me da la garantía que voy caminando por el camino correcto. Dios está hablando. Cuando tú estés viviendo algo que se parezca a lo que tú estás esperando, revísate. Porque casi todos los hombres de la Biblia, casi todos los personajes de la Biblia, casi todas las personas que están en un proceso, no se parecen a lo que Dios dijo. No se parece. Entonces, cuando vamos caminando y se va pareciendo demasiado, se parece mucho a lo que supuestamente Dios te dijo, revisa eso. Revisa si tú estás caminando bajo tu propia guianza y no bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo habla, cuando es Dios que te guía, duele. No he visto uno que no le duela. A Jesús le costó su sangre en esa cruz, por ti y por mí. Duele. Al apóstol Pablo, él le dijo, bástate mi gracia. No le quitó el aguijón. Le dijo, bástate mi gracia. A Moisés le costó. Le dolió. Tú tuvo que salir 40 años en el desierto. Y si seguimos hablando, a todos le costó. Entonces, cuando tú tienes algo, cuando tú hayas recibido algo
que no te haya costado nada, revísate, porque posiblemente no vino de Dios. Porque las cosas que Dios da, antes de que lleguen, duelen porque tiene un proceso de formación. Ahí ¿sabe por qué duele? Pues como te dolió el proceso, tú vas a aprender a valorar lo que tú tienes. Porque mira los hijos que casi siempre tienen todo. Me atrevo a decir que casi el 70% sale malo. ¿Por qué? Porque no le costó nada. Pero la gente que vienen de donde vino David, del foso cenagoso, de la muerte, del menosprecio, del rechazo, de la escasez, esa gente, cuando tienen una formación de Dios, valoran lo que tienen. Valoran lo que tienen porque le costó sangre, le costó sacrificio. Entonces, hermano, en este día vengo a decirte, no te afanes, alíñate a lo que Dios tiene para ti. Conversa con Dios, siéntalo, papá, ven acá, yo estoy pasando esto, pero eso no fue lo que tú me dijiste. Dame fuerza, Señor. Abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales para yo caminar bajo lo que tú me dijiste. Para yo poder mirar. Mira, señores, en la Biblia, Dios siempre habló de promesa. ¿A quién Dios le dijo lo que iba a pasar? A nadie Dios le dijo lo que iba a pasar. A Abraham, tú vas a ser papá de naciones. ¿Le dijo todo lo que iba a pasar? Le dijo que iba a esperar hasta los 100 años para ser padre. Dios no le dijo eso. Le dijo en 5, en 6, en 7, en 3. Dios no le dijo eso. Le dijo, va a ser padre de naciones. A Noé, él le dijo, viene un diluvio, hay el arca. Le dijo cuándo venía. No le dijo cuándo venía, pero Noé fue precavido, hizo su arca, la preparó y cuando vino el diluvio, lo cogió listo. Entonces, señores, Dios habla de promesa, pero Dios no te va a decir, es mañana, es pasado. Es decisión tuya prepararte y alinearte a lo que Él quiere hacer contigo y decirle, papá, esto es lo que estoy viviendo. Bueno, me voy a gozar. Voy a sacar lo bueno y lo malo. Lo malo, ¿para qué? Para echarlo fuera y no hacerlo más. Lo bueno, ¿para qué? Para seguir caminando hacia donde tú me quieres llevar. Si te pones a mirar el problema, no vas a poder llegar al propósito que Dios tiene para ti. Amén. Entonces, no te afanes. ¿Por qué te afanas? Y me vino a la mente esta mañana también pensando en Cuba. Me vino pensando en Cuba también esta mañana. Y yo me quedé así pensando, Señor, ¿por qué tanta miseria? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanto? Porque todos los cubanos que tenemos 5 sentidos estamos sufriendo la situación que tienen nuestra familia en Cuba. Y yo me preguntaba esta mañana, Señor, ¿por qué? Señor, tú no estás escuchando el clamor, Señor. Yo siento como que llegó yo en mi espíritu, mi carne sintió como que ya llegó el límite del dolor de Cuba. Mi carne sintió como, Señor, ¿qué más? Yo lo sentí, Señor, ¿qué más? No tienen corriente, no tienen agua, no tienen comida, no tienen... Señor, ¿qué más? Y aquí fue donde yo dije, Él oyó mi clamor. Ahí fue donde yo leí, Él oyó mi clamor. Y aunque no tiene que ver con el tema, Dios está escuchando también el clamor de Cuba. Y así como viene el cumplimiento de tu promesa y de la mía, y así como vino cumplimiento para David, para Abraham y para todos, para Moisés y para todos ellos, también viene el cumplimiento para Cuba en el nombre de Jesús. Así, mis hermanos, que este era todo lo que quería decirle. Yo espero que esta palabra haya caído en tierra fértil. Yo espero que hayan entendido un poquito de lo que Dios nos vino a hablar aquí. Lean el Salmo 40 completo, está poderoso. El Salmo 40 completo está poderoso.
No lo leo completo ahora porque no quiero que este video sea demasiado largo como el otro, pero lean el Salmo 40 y tengan fe. Tengan fe. Todo va a estar bien. Todo se va a cumplir en el tiempo de Dios, no en el de nosotros. Tengan confianza en Dios. No miren el problema, no miren el proceso, no miren la situación que tienen. Miren a Cristo. Miren la roca que es el Señor Jesucristo. Mírenlo a Él y yo le aseguro que va a doler menos. Va a doler menos y van a caminar más hacia Él. Pero cuando tú miras algo, tú caminas más hacia ese algo. Te acercas más hacia ese algo. Miren a Cristo. Amén. Espero que este mensaje haya sido de provecho y oro al Señor. Le pido a Dios que cada una de las mujeres y hombres que vean este mensaje, esta palabra le confronte su alma y su corazón. Que cada uno de ustedes, en cual sea la situación que estén pasando, esperen en Dios. No te desesperes. Nunca pienses en que todo se va a quedar así. Todo no se va a quedar así. Solamente tienes que hacer una cosa. Poner tu carga, poner tu problema, poner tu proceso en manos del que nos creó. Porque cada creador sabe cómo funciona lo que Él creó. Por ejemplo, me vino a la cabeza ahora el que creó el iPhone, por ejemplo. Él sabe cómo funciona el iPhone. El que creó un carro 2026 sabe qué hacer con él porque Él fue quien lo creó. Y a nosotros nos creó Dios. A nosotros nos creó Dios. Y como nos creó Dios, póngale en su carga. Señor, tú me creaste. Tú eres mi Padre. Tú conoces cada problema mío. Ayúdame, que solo tú tienes la solución. Entonces le pido al Señor en este día que cubra con su sangre a toda la persona que está viendo este video. Le pido a Dios en este día que sea Él poniendo una palabra de sanidad en cada alma que necesita sanidad para su alma. Que sea Él enviando y sanando a toda persona por sus llagas, toda persona que esté enfermo, que ve este video, envió la palabra de sanidad por la llaga del Señor Jesucristo. Toda persona que esté en cautividad, en el nombre de Jesús, va a salir de su cautividad en el nombre de Cristo. Tengan fe, tengan paciencia, que Dios lo va a hacer. Dios te va a sanar. Él dijo que Él vino para sanar a los enfermos, Él vino para libertar a los cautivos y Él vino para sacar de la cárcel a los que están presos. Y oro para que todas las personas que están en cárceles salgan de esa cárcel, literal y físicamente. Porque hay muchos de nosotros que estamos en una cárcel, aunque no lo sabemos. Oro para que esos cautivos sean libres en el nombre de Jesús. Oro para que esos enfermos sean sanos. Envío palabra de sanidad sobre todas aquellas personas que están enfermas en el nombre de Cristo. Envío palabra de restauración del alma para todas esas personas que están abatidas sentimentalmente, porque están cansados, porque ya no pueden más, porque el proceso de la migración lo tiene desahuciado. Oro al Señor para que traiga calma a tu alma, paz a tu alma, y esperes como David, pacientemente en Jehová. Amén. El Señor les bendiga a todos, el Señor les guarde. Y recuerden, lean el Salmo 40 y tengan paciencia. Amén. Los quiero mucho. Bye.